Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza A Vos Te Cuento Buenos Aires, en la magia de andar por tus calles, con tu gente, compartiendo notas, entrevistas, música y cuentos, con la conducción de Roque Vega. Y así comenzamos el programa de este sábado y continuando con este ciclo de Derecho Ambiental, tras el 16º Foro Internacional de Derecho Ambiental realizado en la Universidad de Belgrano. Y contamos con la presencia de quien es un poco el mentor de todo esto. Es el tercer año consecutivo que el doctor Dino Bellorio Clavot nos lleva de sus manos a través de todos los participantes de los foros y en cada uno de los rubros de esta vastísima y nueva disciplina, aunque ya tiene sus varios años, porque ahora vamos a hacer un breve comentario sobre un evento que presencié el jueves que me llenó de orgullo, verdaderamente me llenó de orgullo. Y sí, está con nosotros el doctor Dino Bellorio Clavot, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, director de la carrera en especialización en Derecho Ambiental de la Universidad de Belgrano, director del Instituto de Derecho de Ecología, de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales y Energéticos. Es director de la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y Recursos Naturales. Y ya se nos está sumando a este encuentro la doctora María Victoria Zaragoza Mila. Ella es abogada, especialista en recursos naturales y ambientales, profesora de grado y posgrado en la Universidad de Belgrano, profesora de la Universidad de San Isidro, investigadora, y podríamos seguir toda la tarde con el extensísimo currículum de estos profesionales, pero quiero que hablen ellos. Quiero poder hacer ese trabajo final, el de los 3 años, en una edición estupenda donde hablan los protagonistas. ¿Y quién fue el artífice de todo esto? Como siempre, el doctor Dino Bellorio Clavot. Así que, doctor, adelante y felicitaciones por lo que pude compartir el jueves. Bueno, buenas tardes. Los que participan de esta gran producción de Roque Vega, agradecerte también a vos permanentemente por poner al aire y en el conocimiento estos temas que son tan sensibles para el ser humano, ya diría, ¿no? Y agradecer a la doctora Zaragoza Mila, que es también un referente de la materia, una persona que está trabajando hace mucho tiempo, pese a que es muy joven todavía, y que está impulsando a aquellos que se propusieron, algunos mentores, inclusive míos, para llevar el derecho ambiental a la esfera del cumplimiento, porque ya vamos a ver que las políticas y las normas no alcanzan. Son imprescindibles, pero es necesario llevar esto a un grado de eficacia para darle un sentido a todo lo que estamos trabajando. Así que la tarea esta de divulgación y que se conozca lo que se está trabajando, no solamente a través de la investigación, las publicaciones, los foros, los encuentros, como tuvimos la oportunidad de compartir el encuentro del otro día en la Universidad de San Isidro, que fue la obra de la doctora Zaragoza, su equipo de investigadores, sus seguidores, que los tiene muchos, lo cual a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción porque compartimos con ella muchos años. Ella, por supuesto, nos ha seguido a nosotros, siempre dice que ella se formó con los grandes maestros. Y por eso en la reunión del otro día, donde estábamos para mí homenajeando a la educación ambiental,
recordamos algunas cosas que voy a hacer referencia, yo nuevamente que el otro día por ahí pasó muy rápido, y también le vamos a participar obviamente a María Victoria, aunque nos cuente un poco cómo surgió la idea de hacer este segunda jornada y cuál es la implicancia de la misma en su obra y proyectos de investigación. Recordemos que la doctora Zaragoza es una investigadora muy reconocida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se viene desempeñando hace tiempo, el Instituto Ambrosio Gioja, que es el Instituto de Investigaciones. Bueno, podemos hacer mucho, ya lo dijimos, ¿no? Que la doctora es muy importante y que la convocatoria que ella realiza es también trascendente, porque ella logra que personas de diversas edades, especialmente jóvenes, estén implicados en esta cuestión que nosotros vemos no tiene tanto respaldo de los gobiernos o lo demoran, y eso no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Así que para ser un poquito ordenados, gracias de nuevo Monte por esta convocatoria y algunas noticias. Nos estamos preparando para los primeros días del mes de octubre, donde va a tener lugar nuestro 17º o número 17º Foro Internacional de Derecho Ambiental, ya que el 16 lo estamos homenajeando acá, ese que tuvo lugar en junio. Esto tiene la continuidad dentro de los encuentros de derecho planetario y las reuniones de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Entonces hemos confluido en generar todos los años una continuidad de nuestros propios foros. Y se hace esta vez desde la República de El Salvador, 2, 3 y 4 del mes de octubre. Va a haber una presentación presencial y también virtual, quiere decir que va a haber una hibridez que nos va a permitir a muchos, a los que no pueden viajar, participar. Así que quedan convocados. Otra noticia que nos alegró el alma hace 2 o 3 días, donde ya vimos la realidad de la fundación que se generó en Sevilla, España, y que se llama Fundación por los Derechos de las Generaciones Futuras. Esto es una obra que tiene como mentor al doctor Manuel del Valle, Castañón del Valle, secundado como siempre por nuestro líder latinoamericano, el doctor Aquilino Vázquez, pero con una cantidad de instituciones que están implicadas en el ambiente mundial que es asombroso. ¿Y qué está buscando esta fundación? Establecer un defensor de las futuras generaciones en cada uno de los países y por supuesto también en Naciones Unidas. Es una tarea que lleva mucho tiempo, pero ya hay más de 10 países que tienen un defensor de las generaciones futuras. ¿Y cuál es el propósito central? Otorgar finalmente personalidad jurídica a los que no nacieron. Cosa que parece extraña, ¿no? Pero bueno, esta es la evolución del derecho y de las ideas que se generan justamente en esos centros generadores de ideas que son las investigaciones. Por eso exaltamos siempre la figura de María Victoria, que seguramente va a hablar un poquito de eso, porque claro, los que estudiamos estas materias hace mucho tiempo nos decían que un río, que una montaña, un sujeto de derechos, o que el planeta, o que no sé qué, del riachuelo, pero que las generaciones futuras que no nacieron tienen personalidad jurídica, bueno, ya es un avance, y tienen derecho, porque nosotros le estamos dejando un mundo arruinado. Entonces le estamos transfiriendo todo lo que lo hicimos a ellos, y ellos lo van a sufrir, y ellos son nuestros hijos de nuestros hijos. Bueno, tenemos para hablar mucho. Quería dejar sentado esta magnífica idea que ya se plasmó en Sevilla. También María Zaragoza, Victoria Zaragoza, es partícipe de estos emprendimientos, porque cuando estamos trabajando nos compartimos las cosas. No podemos ser egoístas en estas cosas. Como ella no es egoísta, como tú, Roque, no sos egoísta, y como yo no soy egoísta, en ese sentido de participar lo que hacemos, porque somos pocos para todo lo que hay que hacer. Así que dicho lo cual, no nos olvidemos también que estamos a las puertas de la COP29 y yo ya estoy enterándome que hay reuniones pre-COP30 que se están haciendo en algunos lugares del Brasil, porque esa COP30 se va a hacer en el Amazonas. Y bueno, es el primer estado amazónico donde se va en Belém do Pará, donde va a ser una reunión. Bueno, y también, nos guste o no, estemos de acuerdo en algunas cosas o no, el Papa ayer tuvo una reunión que tuvo mucha repercusión
con las cuestiones de la pobreza y, los, y la gente que vive en el mundo en pobreza y que son una población que se llama cuestiones populares. Y no hay que confundirla con el populismo, son cosas distintas. Pero bueno, llama la atención porque hay un llamado para hacer un poquito más de justicia social en el mundo, que no es ninguna mala palabra. Bueno, también estamos pendientes de lo que va a pasar en la COP29, donde va a viajar seguramente nuestra querida doctora Carmen Virasoro, que también ha estado en nuestros programas acá. Y bueno, ves que las mujeres están llevando la delantera, porque las mujeres está probado que son las mejores gestoras del ambiente. No sé si será por su inteligencia, su talento, su simpatía, y porque no conviene contradecirlas también. Entonces eso también permite también la licencia, ¿no? Pero es tal cual. Nuestras profesoras, el otro día mismo que yo tengo una foto con nuestras mujeres. Bueno, las mujeres son todas investigadoras, profesoras, y da gusto trabajar así. Vos lo comprobaste, querido amigo. Bueno, yo quiero decir una cosa. El otro día fue un homenaje más bien a la educación ambiental. Y yo dije el otro día que no hay derecho ambiental si no partimos de la educación ambiental, y eso fue demostrado en Estocolmo en 1972, donde nos dijeron a los ciudadanos del mundo: señores, hay que tener sensibilidad por lo que está pasando. Y así salieron declaraciones y una cantidad de ideas y proyectos que derivaron inclusive, como también lo dije, que el día 5 de junio fuera el Día del Ambiente. Se derivó de allí, de estas cuestiones que se trataron en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el ambiente humano, que así se llamaba, ambiente humano. Y hubo declaraciones y demás, pero ahí se impulsó la educación ambiental que luego nos llevó en el año 1975 a Belgrado, que es Yugoslavia, y ahí surgió la Carta de Belgrado a instancia de las Naciones Unidas, que en Estocolmo dijeron: señores, reúnanse y hagan un movimiento mundial hacia la educación ambiental. Y luego en Georgia, en Tbilisi, en 1977 hubo otra gran reunión y después muchas otras reuniones que luego confluyeron en algo que fue esencial, y eso hay que decirlo siempre, que es la reunión de Río de Janeiro en 1992. Tan esencial que nuestra Constitución Nacional, con su artículo 41 y todos los plexos normativos que se generaron a partir de allí, tiene su origen en el 92, porque la Constitución del 94 no pudo ignorar los compromisos del mundo y de nuestro país y en todas sus estructuras. Así que un poco eso como adelanto de la cuestión, cómo se originó esto. Y también recordar la figura que el otro día también Zaragoza gestionó para que se lo homenajearan, que fueron el doctor Pigretti, del cual hemos hablado mucho, y la doctora Marta Andris, lamentablemente desaparecida este año. Marta, una gran investigadora del Instituto Gioja. Quiero pasarle un poquito la palabra a María Zaragoza para hacer un diálogo y no aburrirlos con hablar uno solo. María Victoria, te escuchamos un poco, reflexiones tuyas. Sí. Bueno, gracias Dino por invitarme. Roque, bueno, muchas gracias por estar presente en este homenaje que hicimos. ¿Te sentiste cómodo? ¿Te gustó Estupendo, fue el...? verdaderamente estupendo, fue emocionante, inclusive entendimos los que estábamos acá, porque a mí se me veía a mí, pero éramos varios que estábamos aquí en eh, este, cuál era el problema del reciclaje. No recuerdo ahora quién habló del reciclaje, en la que estupendo, estupendo las Bueno, palabras. es una chica muy joven que se llama Sol Wilkinson, que es una chica que debe tener 30 años, muy jovencita, ambientóloga. Ahora los chicos nuevos, los licenciados en ciencias ambientales, se autotitulan ambientólogos. Esas son estas nuevas frases, ¿no? Y bueno, y esta chica es responsable justamente por el sector de reciclado de toda la municipalidad de San Isidro, ¿verdad? Y explicó perfectamente cómo es que la Municipalidad de San Isidro gestiona sus residuos, cómo hace los reciclados, después cómo es que el dinero que se ahorra o que se obtiene del reciclado en distintas maneras es utilizado en los hospitales de San Isidro, en el Hospital Maternal de San Isidro. Bueno, la gente que trabajó
digamos, el día jueves que vinieron los representantes de Relaciones Institucionales, un filósofo, el licenciado Joaquín Adrogué y el doctor Prieto. Bueno, los dos impecables, explicaron, bueno, le dieron la palabra a ella, que explicó de manera formidable toda la problemática y qué es lo que se hace, ¿no? Porque esto que comenta el doctor Bellorio, que es, bueno, sí, las cuestiones ambientales, las cuestiones que además hoy por hoy ya no se habla más de recursos naturales solamente, sino de cuestiones sociales mezcladas dentro de la cuestión ambiental, ¿no? Temas de pobreza, de gestión de alimentos, de alimentación. Que son, o sea, el tema ambiental es una cosa mucho más compleja. Bueno, uno puede hablar generalidades, pero después el problema se sitúa cuando uno tiene que ejecutar, es decir, cuando uno es responsable de un municipio, que es el territorio en donde suceden las cosas, en donde sucede la contaminación, en donde suceden los residuos, bueno, ¿qué se hace, no? Y bueno, todos chicos muy jóvenes que llevan adelante ese proyecto justamente con esa energía, ¿no? Eh, con esas ganas y bueno, y todo el mundo, por supuesto, reconociendo a nuestro decano, ¿no? El doctor Bellorio, que es, él no se autodice, pero en realidad es un prócer. Él quedó inmortalizado ya en los anales del derecho ambiental como nuestro prócer. Lo tenemos acá, el derecho Bueno, ambiental es muy perdón, moderno, ¿no? perdón, Pero bueno. Victoria, me parece muy generoso tu parte, pero la verdad es que compartimos estos ideales y vos fijate que un hombre de la cultura, del arte, de los cuentos y de cuantas otras cosas que tienen que ver con la inteligencia humana como Roque, también nos apoya porque él entendió todo lo que estamos hablando. Y como hablábamos de próceres, yo quería destacar dos o tres personas que no me puedo olvidar. Hace pocos días perdimos al doctor Avelino Porto, nuestro rector fundador de la Universidad de Belgrano, que fue nada más ni nada menos que uno de los creadores de la Academia Nacional de Educación. Y 11 veces fue su presidente, que no es poca cosa. Y dejó una obra inmortal que nosotros tenemos una vara muy alta para mantenerla, pero ese espíritu de ese hombre que hasta último momento se despidió diciendo que iba a estar con nosotros es conmovedor. También recordábamos siempre al doctor Pigretti, que lo nombré hace un rato, pero además yo decía, qué coincidencia todo este día, porque hoy es el día del estudiante, ¿no? Y es el día del maestro. Hoy me enteré que inclusive se llama Día del Estudiante y se fijó ese día en 1902 porque un arqueólogo muy conocido de Benedetti, que era estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, gestionó para que se repatriaran los restos de Sarmiento que estaban en el Paraguay, y justamente en este día, en el 1902, Sarmiento volvió a su tierra. ¿Y por qué hablo de Sarmiento? Porque Sarmiento no solamente fundó o creó 800 escuelas, hizo una labor increíble que todos conocemos, porque desde que cantamos Gloria y Loor, honra sin par para el grande entre los grandes, ese himno a Sarmiento no lo podemos olvidar. Pero los postulados de la labor sarmientina este, llevan a pensar en el valor de la educación cuando decía, todos los problemas son problemas de la educación, finalmente son. Y la educación como la principal política de desarrollo ciudadano y social. Eran tiempos que no había derecho ambiental, pero él ya estaba viendo estas cosas que tenían que ver con la sustentabilidad democrática, la ponderación de valores, que hoy se repite afortunadamente en nuestra ley de educación ambiental integral. Yo siempre digo, la educación en valores es uno de los principios más importantes. Y Sarmiento ya estaba fogoneando todo eso. Y después, entre los más grandes maestros que tuvimos, yo cito también a Piretti, que desde los años 60 y algo ya estaba hablando de los valores de la educación ambiental antes de Estocolmo. Les digo que antes. Porque nada nació todavía en una fecha exacta. Estocolmo es un punto de partida, pero antes ya se había escrito y demás. Pero en Estocolmo 200 países, 290 países del mundo se reunieron y dijeron, vamos a tratar el tema por lo menos del ambiente humano, la sensibilización, y después de ahí viene el tema de la educación. Así que esto me parece muy importante. Y quiero contar algo sobre reuniones que tuvieron después de Belgrado y de Tbilisi, que fueron reuniones donde
afortunadamente, los universitarios se empezaron a autoconvocar. Por eso yo recuerdo una reunión que se hizo en Moscú, son años de 1987, son todas reuniones anteriores a la reunión de Río de Janeiro, que también es otra piedra basal, dije, la ECO 92, la Conferencia de Ambiente y Desarrollo 1992. Estas fechas, nosotros las tenemos que conocer porque son hitos históricos que nos mueven a pensar qué pasaba en el mundo en esa época y por quién gobernaba, cuáles eran los problemas de los países, que siempre tuvimos muchos problemas. Pero bueno, me parece muy orgulloso recordar que ya en Moscú se habían reunido rectores y responsables de la conducción de problemas que ya se ventilaban, y también en una reunión de vicerrectores que tuvo en Francia, en Talloires, no sé si está bien pronunciado, es en las orillas del lago Annecy, y donde hubo un compromiso para formar formadores, que este es el tema. Es decir, no solamente los postulados, los principios e instituciones de la educación ambiental, sino rescatar la necesidad de formar formadores. Y el otro día también yo recordé al doctor Valenzuela Fuensalida, que también es un célebre, que lo conocimos, de Chile, que nos recordaba sobre la educación ambiental y la formación ambiental. La formación ambiental es lo que hacemos en nuestras carreras para darles competencia y conocimiento de capacitación a los profesionales que van a intervenir en las cuestiones, sean abogados, médicos, sean sociólogos, biólogos y demás, que son absolutamente necesarios y que hoy no pueden resolverse los problemas si no hay un diálogo y una participación de todas las ciencias, las tecnologías y estos conocimientos de distintas formas de ver la realidad. Bueno, Valenzuela Fonsalida nos recordaba que la educación ambiental cuenta con una dimensión focalizada, que es la formación ambiental, y también el derecho ambiental. Bueno, dicho esto, podemos hacer algunos intercambios con Por, Victoria, si les parece, por porque si supuesto, no es un doctor. monólogo, ¿no? Sí, no, por supuesto, porque esto después va a ser editado, así que hablen entre ustedes para después poder terminar este sueño de hacer la gran edición. Así que adelante, Victoria, doctora. Sí, Victoria, ¿por qué no hablamos un poquito, si te parece, de la conferencia de Río, que es fundacional del año 92, que también es muy conocida, pero hay cosas que no se conocen? Porque ahí derivaron dos convenciones internacionales, pero hubo algunos documentos también que no fueron convenciones, como la Agenda o el Programa 21, la Declaración de Río y la Declaración sobre los Bosques. Pero fíjate vos lo de cambio climático, la repercusión que tiene y la diversidad biológica. Hablemos un poco de esto, porque es la piedra fundamental, y ahora la evolución son las COP, las famosas COP, donde yo dije hace un ratito que tenemos a nuestra representante, la doctora Virasoro, que en las últimas COP se trasladó el año pasado a Dubái, este año se va a ir a Azerbaiyán, a Bakú, y bueno, y el año que viene a lo mejor vamos todos al Amazonas. Sería un sueño, ¿eh? Vamos a hacer una caravana para ir ahí, y lo vamos a llevar a Roque Vega, que nos acompañe. A Roque, sí, por supuesto. Bueno, efectivamente, son las convenciones modernas, ¿no? Del derecho ambiental. Estas convenciones modernas que es como que salen un poco de la lógica que venía teniendo Naciones Unidas hasta hacía poco, porque Naciones Unidas venía teniendo convenciones focalizadas en recursos, ¿no? Por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, convenciones especiales para eso, recursos ictícolas, los convenios CITES, que son los convenios de conservación de animales en peligro de extinción, convenciones bien concretas y bien chiquitas respecto de su ámbito de aplicación, respecto de recursos, por ejemplo, transporte de residuos peligrosos o transporte de basura. Saben ustedes, seguramente Roque también estará en tema, ¿no? El gran problema que trae la basura a nivel internacional, porque los grandes centros de producción de basura exportan sus basuras hacia el mundo subdesarrollado, que los recibe y los trata y obviamente se autocontamina, ¿no? Entonces, todo eso también está tratado por convenciones internacionales, ¿no? En cambio, como dice el doctor Victoria, y Valle, las convenciones del mar, y las también muy convenciones, importantes. exactamente, en Ahora que tenemos esto. 1982, claro, 10 años antes de 1992,
hubo una convención internacional muy importante en Montego Bay, Jamaica, que justamente se llama la Convención de los Derechos del Mar. ¿Por qué? Porque estableció los límites fronterizos respecto del mar, o sea, unificó el esquema limítrofe de los estados nacionales, determinó cuáles son las zonas económicas exclusivas, cuáles son los mares territoriales, a cómo se miden las plataformas, las plataformas nacionales y las internacionales, y hasta dónde, ¿no? Es decir, a partir de cuándo es mar abierto o mare nostrum, ¿no? Mar de todos, ¿no? Y no es de nadie, pero es de todos, el espacio común de la humanidad que es el alta mar. Y en función de eso después reguló, la Convención de Montego Bay reguló qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en diversas cosas, entre ellas contaminación en la alta mar, ¿no? Pero en el año 92, como dice el doctor, hay documentos muy importantes, no solamente el de cambio climático, sino el de desertificación y el de biodiversidad, son tres, y, y una declaración de principios que sabemos nosotros que los principios que salen de Río son obligaciones estatales y que nos dan la guía de donde surge, por ejemplo, el principio precautorio, nos dan la guía de cómo accionar, cómo interpretar una norma, cómo crearla, cómo darle contenido a la norma. Los principios ambientales de la Declaración de Río justamente son aquellos instrumentos hermenéuticos que nos permiten comprender qué es lo que quiere decir una norma, cómo interpretar una ley, ¿no? Ahí está el principio de cooperación, el principio de solidaridad, todos esos principios ambientales que fundan el sistema ambiental. Y después, bueno, la convención, ¿por qué se dice que la de cambio climático es importante? No solamente porque pone en agenda la cuestión del cambio climático, sino porque pone en agenda todo el sistema de mecanismo limpio, es decir, todo el sistema de bonos de carbono, ¿no? En un primer momento fue difícil que ingresara, y entonces todas las finanzas climáticas empiezan en esa época, ¿no? A través de la creación de este sistema, de un protocolo de Kioto, que fue el primer protocolo que reguló el mecanismo limpio, y que después, bueno, fue cambiando con las distintas COPs, fue cambiando su esquema de organización, ¿no? Y por eso la doctora Virasoro es especialista en esto. La doctora Virasoro se especializa en eso, en lo que son los bonos de carbono, en la certificación, en la venta de bonos de carbono por parte de las empresas, y bueno, y en el comercio internacional respecto de esto, ¿no? Victoria, a raíz de lo que estás diciendo, yo debo decir que correcto lo que decís sobre Virasoro, pero vos también te estás excluyendo. Acá hay un equipo que trabajó. A mí me permitió trabajar en equipo el tema del derecho al cambio climático. Ese título no existía. Y tengo acá un librito que se llama Derecho al Cambio Climático y abajo dice Régimen Jurídico de Bonos e Industrias Limpias, justamente en coherencia con lo que decís vos. Y este libro es del 2007. Mm. ¿Cuántos años pasaron de Bueno, 2007 a ahora? ahí, Y todavía estamos discutiendo el tema de los bonos de carbono porque hay una nueva versión que me parece que es mucho mejor, que está discutiendo con el Acuerdo de París que vas a contar desde el artículo 6. Y ahora hay otro tipo de cosas que es mucho más ágil y seguramente tiene que dar mejores resultados, porque el protocolo de Kioto fue muy bueno y demás, pero quedó extinguido y era necesario cambiar eso. ¿Y cómo se fue cambiando? Con las reuniones de las partes que se fueron dando anualmente, y tenemos que decir que la número 4 y la número 10 se hicieron en la Argentina. Fíjense que nosotros estamos generando desde la Argentina gran parte de los desarrollos del derecho ambiental y del cambio climático. Muchas veces nos flagelamos, y ahora mismo que todavía no tenemos Ministerio de Ambiente y demás, pero nosotros tenemos que reconocer mucha gente que ha trabajado mucho y que tenemos bueno, que estar muy contentos de trabajar con estos equipos. Y vos y yo y muchos otros que nos acompañan estamos diciendo hay que trabajar en equipo. Y eso es lo que pasó en la historia y tenemos que volver a eso. Por eso, perdón que interrumpí, pero es muy acertado porque es una de las formas de combatir el cambio climático, ayudar a la crisis climática, buscar nuevas formas que no son todas las formas, neutralizar los gases de efecto invernadero, por supuesto, pero como decía Pigretti, muchas veces nosotros tenemos que lograr la mayor cantidad de usos útiles y la menor cantidad de efectos nocivos. Siempre va a haber emisiones de gases, tenemos que ponerlas en lugar, y me gustaría que cuentes lo del grado 1,5.
que muchos no saben eso de la temperatura. Bueno, una de las cosas que, digamos que quiero decir antes de decir eso, Roque, no sé si lo sabes, pero quiero que vos y la audiencia tuya lo sepa. eh, Vos sabés que el doctor Bellorio es el primer profesor de Argentina que habla del derecho del cambio climático. O sea, estamos en presencia, yo te vuelvo a decir, no solamente de un proceso, obviamente es doctor en derecho, yo ya sabía que él es un inventor, un genio, ¿no? Es decir, pero es el creador del derecho al cambio climático en Argentina. Es el primer profesor que saca un libro sobre el cambio climático. Así que bueno, imagínate, Roque, el orgullo que tenemos todos en su equipo, todos los que vinimos por detrás y que nos formamos a la luz de su ejemplo, ¿verdad? Básicamente lo que yo te diría, Roque, es que personalidades como Dino hay pocas. Después vinieron un montón de profesores después, recién ahora, 2024, o sea, muchísimos años después, más de 20 años después, se menciona el derecho al cambio climático, ¿no? Así que creo que, digamos, yo no me canso de recalcar lo importante de la obra de este señor que Sí, está acá. sí. Eh, Doctora, permítame un segundo. Cuando comenzó ese hermoso evento del otro día y el doctor Dino levantó el primer libro, los que estábamos acá sentimos emoción. Él no se dio cuenta lo que produjo fuera de este momento que él estaba viviendo cuando mostró, este fue el primer libro. Aquí comenzó toda esta historia, que no es cierto, que lleva 16 foros internacionales. O sea, hablar y sería como decir, bueno, él va a decir no me tiren flores porque lo dijo cuando le entregan el diploma el otro día, esto lo hicimos todos. Y le tengo no, que bueno, permítame esto porque es un segundo que voy a tomarles a la conversación de ustedes. Me gustaría, si está a su alcance, a la doctora, no recuerdo el nombre, la de Colombia, cuando se Juliana emocionó, Zapata Gálvez. cuando se Sí, sí. emocionó recordando a su profesora, a su mentora, porque lo que decía usted recién y lo que decía el doctor, de darle sentido a todo aquello aprendido, pero darle el sentido en esa excepción de como camino, ¿no es cierto? Y eso era lo que se veía. Estaban mostrando, seguían hablando y mostrando el camino. Él fue lo que hizo durante toda la conversación, ese evento, seguir mostrando camino. Ahora sí, adelante porque quiero tener algún día esa edición hecha de estos 3 años estupendos que estoy llevando y todos los que vendrán, por supuesto, de el doctor Dino a mí me hizo ver muchas cosas. He ido a charlas, a conferencias, he estado en convenciones de punta a punta, y me ha abierto la cabeza, directamente me ha abierto la cabeza. De ahí que no es ningún mérito mío el entregar este espacio para que el mundo se entere, para que el mundo tome conciencia. Ahora sí, adelante, doctora. Bueno, Roque, quiero cerrar 2 segundos diciendo que yo lo conozco desde que yo tengo 20 años, o sea que imagínense, hace más de 30 años. El señor que está sentado ahí es mi profesor y yo puedo decirle que yo he visto no solamente la parte académica, sino la parte humana de cómo formó a todos sus doctorandos. Eh, de la misma manera en que nosotros a Juliana Zapata Galvis de Colombia la formamos también, yo ya después me doctoré, ¿no es cierto? También fuimos dirigidas por Marta Andrich. Mi director doctoral es el doctor Fait, porque falleció mi directora, otra profesora que también estaba en el equipo, que era la doctora Beatriz Núñez Santiago. Pero yo he visto del doctor actos de renunciamiento enormes. Es decir, actos que lo honraban en lo más importante de su carrera, en lo más importante de su trayectoria, y que renunció para no dañar a otros, ¿no? Es decir, por una cuestión de justicia
no sé si conmutativa o distributiva, depende de lo que diría Aristóteles, ¿no? Pero créame, Roque, que todo aquello que se pregona, los abogados ambientalistas no son gente normal. Los abogados ambientalistas no somos gente normal, somos gente muy particular. ¿Y sabe por qué, Roque? Porque en la Agenda 2030, Naciones Unidas, la gente que se juntó ahí para pensar en eso, pensó distinto. Dijo, bueno, vamos a fijar 17 puntos para que este mundo cambie. Vamos a erradicar la pobreza, vamos a erradicar el hambre, vamos a manejar bien los océanos, vamos a tener sociedades pacíficas, vamos a tener una cuestión de género equitativa. Piense usted, Roque, que bueno, Naciones Unidas, acá la cuestión de género está bastante desdibujada en algunas cosas, ¿no? Pero en el mundo hay criaturas, hay nenas de 12 años que son obligadas a casarse con hombres de 50. ¿Eh? Piense usted que hay lugares en el mundo en donde las mujeres son mutiladas, en donde las mujeres no solamente no pueden tener un patrimonio, sino que están sometidas permanentemente digamos, a maltratos y a vejaciones. No se le permite estudiar, ¿no? Es decir, entonces Naciones Unidas toma esa agenda, la incorpora dentro de la agenda del cambio climático, dentro de la agenda de esa convención tan importante que se llama de medio ambiente. Entonces, hoy por hoy ya no se discute que la cuestión ambiental es tema de recursos naturales y preservación de los recursos naturales, más todas las cuestiones sociales, ¿no? Que acabamos de mencionar. Estas cuestiones que son para que una vida sea mejor, ¿no? Es decir, olvidémonos de que si el cambio climático tiene origen antropocéntrico, puede ser que nosotros seamos los responsables del cambio del clima o no, no lo sabemos, quizás el planeta está pasando por un sistema orbital especial y se está recalentando solo, no lo sabemos, pero sí hay algo que es importante, la Agenda 2030, la Agenda 21 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que son 17, traen justicia, traen amor, traen cuidado a todos los seres humanos en su calidad de iguales. Y esto es recalcado por el Papa Francisco, ¿no? Yo siempre lo recalco porque el Papa Francisco sacó una encíclica para las cuestiones ambientales. El Papa Francisco, en una encíclica que se llamó Laudato Si, año 2015 también, nos dice, bueno, la base del problema ambiental, ¿cuál es? Es que el hombre se ha separado mire usted, Roque, lo profundo, se ha separado de la responsabilidad sobre el prójimo. Ese es el origen del problema ambiental, ¿no? Es decir, las personas que abandonan su deber respecto del bienestar ajeno, del prójimo, del que tiene al lado. Entonces, cuando eso sucede, eso desata todo tipo de inconvenientes sociales y ambientales, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que Bergoglio además encima es un cura especial, ¿no? Él es un sacerdote de un barrio de emergencia, con lo cual tiene que poder decir muy simplemente, con palabras muy sencillas, lo que él quiere transmitir, ¿no? Y él nos dice, bueno, la cuestión ambiental, ¿en qué se sitúa? ¿Cuál es la solución a la cuestión ambiental? El cuidado, ¿no? Esta idea del cuidado, de cuidar a una cosa, a la creación, cuidar a las personas. Y un poco repitiendo lo que yo decía, ¿no? en esta clase del día jueves, bueno, la idea de cuidado es una idea que deriva de la idea de amor cristiano, por eso Francisco la incorpora en la encíclica, ¿no? Este amor el amor cristiano es un concepto muy amplio, no es solamente el amor pasional, sino por el contrario, incluye la compasión, la misericordia, incluye el compromiso, incluye la lealtad, el amor cristiano incluye el perdón, también. Entonces, cuando eso sucede, hablábamos en la clase, bueno, cuando hay solidaridad, que es otra de las formas del amor cristiano, hay compasión, hay solidaridad, hay piedad, la piedad es otra gran característica del amor cristiano. Bueno, cuando eso sucede, entonces la persona que ejerce el amor cristiano es una persona que cuida. Si uno ama, cuida a su papá, cuida a su mamá, cuida a sus animales, cuida a sus hijos, ¿no? Y el cuidado son un montón de pequeños actos
que uno hace todos los días para que la otra persona esté bien, se reproduzca, crezca, mejore, bueno, y eso es a lo que nos exhorta el Papa Francisco, ¿verdad? Es decir, el Papa nos pide cuidado, cuidado de nuestra casa común. La Escúchame, María compasión, Victoria. Sí, sí, perdón, permitime, Roque, Dino, pero sí. la compasión toda junta y separada. La compasión como ese ayudar y la compasión el actuar. Eso es lo que nos está pidiendo continuamente y creo que eso es lo que están haciendo ustedes y lo que yo veo cada vez que voy a la universidad y cada vez que los veo junto a ustedes. Sí, quería agregar a lo que decía muy acertadamente la autora Zaragoza, que bueno, hay tanto para decir, pero volviendo un poco a las fuentes, porque nosotros sacamos todas estas conclusiones, porque leemos muchísimo, porque escribimos y estamos todos los días con una tormenta de ideas, permanentemente. Nos consultamos, seguimos leyendo, escuchamos a nuestros amigos de Iberoamérica, de, bueno, todos los lugares del mundo donde podemos rascar algo, digamos, ¿no? Y por eso esta asociación que tenemos con la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, que tiene su sede en México y que ahora genera una nueva reunión en la República de El Salvador, todo esto es muy importante y me lleva a reflexionar sobre que cada uno de estos años que hemos ido viviendo se fueron construyendo pilares de este derecho ambiental que todavía sigue formándose y que abarca los conocimientos de todas las disciplinas jurídicas y no jurídicas y que fomente y promueve el diálogo de la ciencia. Entonces me acuerdo que en ese protagonismo que tuvimos y tenemos, que se basa en realidades. Yo recuerdo que cuando estuvimos en Río 92, y el otro día lo dije, que estaba también nuestra querida doctora Leila Devia participando, éramos mucho más jóvenes, ¿no? En el 92 ya pasó tiempo. Y bueno, ahí nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un foro muy grande en el Parque Flamingo de las ONG. Nosotros no podíamos todos ir a la reunión oficial que se hacía en las afueras de Río. Les cuento que estuvimos más de 20 días en Río, porque esto fue muy largo, estuvieron todos los presidentes del mundo. Y bueno, en ese Parque Flamingo, las ONG generaron algo que no se supo tanto, que fue un tratado de la educación ambiental para ciudades, o para, mejor dicho, para sociedades sustentables y de responsabilidad global. Eso no se difundió mucho, pero eso fue aprobado allí, o mejor dicho, fue aprobado por las ONG y después llevado a los niveles gubernamentales. Me acuerdo también que en esa reunión se hizo la primera reunión de Derecho Ambiental Internacional, donde estuvieron los grandes maestros de aquella época, Martín Mateo, Alexander Kiss, Edgar Rebilder, bueno, no me acuerdo, muchos de nuestros más grandes maestros, y todos trataban de trabajar en el tema de la educación ambiental para reorientar y colocar a la ciencia en función de alcanzar un desarrollo sostenible que todavía no estaba totalmente definido, porque eso, en la noción de desarrollo sostenible se define por un mandato del PNUMA en el año 1987 a Brundtland, y por eso se llama informe Brundtland, la señora Brundtland, y ahí eso fue anterior, obviamente, a Río de Janeiro. Entonces, ese trabajo muestra que hubo testigos, como hoy son testigos los más jóvenes de lo que hacemos nosotros. Entonces, recordar ese valor que nos lleva al año 92 a trabajar un tratado de educación ambiental. Eso, ya le digo, no tuvo mucha gran repercusión como nombre, pero sí generó que en las universidades se tomara esta cuestión y para que se incentivara a todas las universidades para comprometerse en la educación, investigación también. No es solamente docencia la universidad, es también, como dice siempre el autor Zaragoza, investigación, formación, intercambio de información y desarrollo para alcanzar ese futuro sustentable que nosotros queremos. Y fundamentalmente el establecimiento de programas para expertos, que es lo que venimos señalando. Por eso nos gusta que nuestros seguidores, que son los que forman parte de las cátedras,
y de los proyectos de investigación se formen para formar. Y ahí después tenemos históricamente ahora los resultados. Por eso tenemos una ley Yolanda que obliga a los poderes del Estado a tomar competencia en materia ambiental y climática. Es una ley 27.592, pero es bueno saber que es de 2020, o sea, tiene menos de 4 años. Y después la educación ambiental, que ahora seguramente algo vamos a decir en la segunda parte del programa, que es la ley de implementación integral de la educación ambiental de la Argentina, que es la 27621, ya un año después, 2021. Y la última que tenemos y que también estamos en un grado de implementación, que es el Acuerdo de Escazú. Es también absolutamente importante porque promueve el acceso a la información, a la toma de decisiones y a la justicia ambiental. Y nosotros estamos promoviendo también que sea un cuádruple acceso. ¿Por qué no el acceso a la educación ambiental? No tengamos así como que ya está. No, no, tenemos que hacer el acceso a la educación ambiental, a la información, a la participación ciudadana y a la justicia ambiental. Esos son temas que todavía seguimos discutiendo. Por eso este derecho está vivo y esta jornada de San Isidro que genera Zaragoza y su equipo de investigadores aporta muchísimo, ya que hoy los poderes del Estado están un poco dormidos en lo que luego la misma ley de educación ambiental les pone como competencias. La ley me habla de competencia del Ministerio de Educación y no hay Ministerio de Educación. Me habla de competencia del Ministerio de Ambiente y no hay Ministerio de Ambiente. Sí, hay subsecretaría, pero sabemos que no es lo mismo, pese a que sabemos también que hay funcionarios muy buenos y responsables en las subsecretarías, en las secretarías, pero el valor político no es lo mismo que tener un ministerio, donde el ministro le habla en la orejita y en el oído al presidente y eso se conoce y hay un mayor grado de compromiso. Y eso lo decimos con todas las letras y le ponemos la firma. Seguramente Zaragoza, María Victoria comparte porque es una cosa que conocemos. Así que bueno, nuestro entusiasmo no va a decaer y después sí, seguramente hablaremos, no sé si hay segunda parte del programa, de la ley de educación ambiental y sus valores. Y ahora van a tener exactamente 3 minutos cada uno antes de cerrar el programa. Bueno, que hable Zaragoza. Bueno, gracias, Dino. Bueno, Roque, muchas gracias por haber estado presente en este homenaje a Dino tan importante que hicimos el jueves en la facultad. Nos divertimos mucho porque todos nos llevamos muy bien, ¿no? Es decir, todos los investigadores, los doctorandos, todo el equipo que está, los profesores de filosofía, fueron los profesores de filosofía, amigos míos, que son de ahí de la facultad también, con los chicos. Entonces, bueno, fue un ambiente muy lindo, no sé, Dino, digamos, si lo ratificás, si vos la pasaste bien también. Pero bueno, muy... Pero perdón, la foto demuestra que estoy sonriéndome permanentemente. Y vos te Es encargaste de terrible. decir, qué contento que está el doctor Bellori. No, sí, ahora yo después, Roque, le voy a pasar las fotos para que las vea la cara que tiene un chico feliz y todos estábamos muy contentos, muy distendidos. Los congresos de derecho ambiental, digamos, pigretianos y bellorianos son así, son congresos muy estructurados, o sea, científicos, estamos todos doctorados, somos gente muy formada, pero nos queremos mucho, entonces ese cariño hace que haya chistes, uno diga cosas, ¿no? Nos retemos entre nosotros, bueno, nos queremos todos mucho y bueno, y es la base del respeto, ¿no? De este respeto construido, ¿no? Dino y Roque, Sí. que yo pienso que las cosas en la vida se construyen, ¿eh? La confianza se construye, en un segundo se cae, pero lleva mucho tiempo construirla. Nosotros venimos armando equipo hace ya más de 30 años y bueno, yo creo que se notó, ¿eh? Se notó, quedaron todos muy contentos y muy, muy felices. Fue verdaderamente un María momento, Victoria, sí, un María momento Victoria, no, importante. Quiero recordar que la mesa era un orgullo para mí, un orgullo en el buen sentido, que todos han colaborado en esto, a que el mundo se entere, porque esto piensen que dentro de media hora ya está en el mundo, ya está subido a internet y nos están viendo ya en este momento todo el mundo y después ya queda fijado en el mundo. O sea que lo pueden volver a ver cuando quieran transmitirlo a quien quiera.
para mí fue un honor estupendo. La mesa era toda gente que había pasado por este programa, que le habíamos comentado al mundo, que le habíamos comentado al planeta qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo, qué es lo que se está haciendo desde la Universidad de Belgrano y qué es lo que ha hecho Dino desde hace muchísimos años. Me emocionó mucho cuando sacó el primer libro. Esas cosas me emocionan mucho. Así de que ahora sí, nos quedan exactamente 5 minutos de programa. Bueno, te quería decir algo. No hemos tenido tanto tiempo porque acá necesitamos horas y horas, días y días. Y gracias por tener este espacio tan amplio que nos brindás y que compartimos, porque sé que vos lo brindás, pero sos parte del equipo. Así que así te consideramos. Me parece que de esa ley que se dio hace poco tiempo, que lo nombré antes, 2021, la 27621, yo siempre digo, me emocionan o me atraen los valores que tienen que ver en los principios de la educación ambiental integral. Y esos principios son los que fundamentan la ley y quiero contarlos. Son 11 valores. Fíjense, cada uno de esos principios dice muchas cosas. Podríamos dedicarle casi un libro a cada uno de esos principios. Por ejemplo, el abordaje interpretativo y holístico que es propio de la educación ambiental, sin el cual no hay educación ambiental. El respeto y valor de la biodiversidad, el principio de equidad y de igualdad desde el enfoque de género a lo cual se refirió antes María Victoria, el reconocimiento de la diversidad cultural. Si no, es imposible dialogar en el mundo, entenderlos entre los seres humanos. El rescate y la preservación de algo que hoy se trabaja mucho, que son las culturas de los pueblos indígenas. Mucha población indígena, y tenemos que rescatar los valores de esa cultura. La participación y la formación ciudadana, de lo cual estamos hablando todo el tiempo. El cuidado del patrimonio natural y cultural, porque cuando hablamos de ambiente hablamos de un sistema ambiental que tiene dos subsistemas, si ustedes quieren, el natural y el cultural. Y está reconocido además en el artículo 41 de nuestra Constitución, donde dice que las autoridades proveerán, punto suspensivo, porque siguen otras cosas, a la protección, la preservación del patrimonio natural y cultural. La problemática ambiental y los procesos sociohistóricos, otro de los temas desde el cual se aborda toda esta cuestión. La educación en valores, esto me conmociona. La verdad que hablar de educación en valores es para mí la reina de esta normativa. Luego, algo que desarrollamos permanentemente, el pensamiento crítico e innovador, que es lo que estamos haciendo justamente con lo que yo hoy anuncié, con la Fundación por los Derechos de las Futuras Generaciones y tantas otras manifestaciones como lo creó también María Victoria, que no teníamos esta idea ni podíamos pensar con esta amplitud hace 10, 15, 20 años, ni lo digo hace 40, ¿no? Y finalmente, algo que consagra también nuestro artículo 41, que está en el artículo 3 de la Ley de Educación Ambiental, que es el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano, al cual todos tenemos derecho. Estos son los principios básicos en los cuales se nutre esta nueva ley que podríamos dedicarle programas. Le cedo la palabra a mi compañera. Bueno, yo para cerrar... Para que dé el toque final. Yo para cerrar, como siempre, Dino, bueno, muy agradecida por todos estos años. Y bueno, y creo que hemos marcado una agenda, creo que somos pocos, doctorados en Derecho, en Ciencias Jurídicas Ambientales, somos pocos. La gente se doctora en otros temas, pero bueno, nosotros hemos hecho punta en una disciplina bueno, que ahora se empieza a hablar, de la cual ahora empieza a haber nuevas eh, especialidades y subespecialidades. Yo creo que lo vamos a lograr, creo que los ambientalistas finalmente vamos a cambiar el mundo, vamos a poder lograr la Agenda 2030, su incorporación completa a la realidad de nuestros días, ¿no? Y haremos un mundo mejor para todos. Así que así sea. Sí, señor. Ojalá así sea. Dino, tenés un minuto para cerrar. Vamos a seguir. Así que tenés un minuto para cerrar. Y ya nos estamos bueno, yendo al próximo sábado. Como dijo también la autora Zaragoza,
esto lo estamos trabajando para lo que nosotros llamamos una mejora de la institucionalidad ambiental. Esto es básico para lograr una mejor calidad de vida y que cada uno pueda hacer lugar a su derecho a un ambiente sano y equilibrado y apto para el desarrollo humano, como dice el artículo 41. ¿Y qué es el desarrollo humano? Lo que nos permite a nosotros desarrollar nuestras potencialidades, tener familia, tener amigos, estudiar, disfrutar del ocio y de la recreación. Bueno, todo aquello que tiene que ver con el espíritu y inclusive la materialidad que genera la vida de cada día. Eso es lo que nosotros bregamos y trabajamos desde el derecho, pero sabiendo que eso es imposible si no hacemos el diálogo con otras ciencias y con otras personas que puedan opinar, aún desde el desconocimiento de las fuentes científicas, porque también va a ser una opinión que va a ayudar a que nosotros podamos también aportar a una mejora de esas políticas y fundamentalmente de la implementación, que se cumpla lo que estamos escribiendo y que tenga lo que se llama el derecho ambiental eficacia. Eso podríamos decirlo. Así que gracias por el espacio y seguimos. No, y ahora sí, gracias a ustedes, a la doctora María Victoria Zaragoza Mina, al doctor Dino Bellorio Clavot, y nos estamos encontrando el próximo sábado en este ciclo tan especial de derecho ambiental. Muchas gracias y nos encontramos el próximo sábado. Muchas gracias por invitarnos, Roca. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.